Gabriela. 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 ¿Qué pasa, Necesito hablar contigo, Gabriela, por favor. Suéltame. Por favor, déjame hablar contigo. Gabriela, Suéltame. te prometo que no te voy a lastimar. Te lo juro. Solo quiero que sepas que estoy muy avergonzado por todo lo que te hice. Vengo a pedirte perdón. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste, Gabriela. Por primera vez estoy reconociendo ante ti que te violé. Perdóname por lo que más quieras. Además, tenemos un hijo y yo lo único que deseo es reparar el daño, Gabriela. ¿De qué daño hablas? Tú lo que me hiciste no tiene reparación posible. Así que lárgate de aquí. No, escúchame, por favor. Tú me enloqueciste con tu belleza. Me rechazabas. Yo tenía muchos problemas en mi casa. Mi mamá me asfixiaba con todas sus exigencias y ¿sabes qué es lo único que yo deseaba? Deseaba tu fuerza, deseaba tu amor, pero tú me los negaste, Gabriela. Ya no intentes justificarte. Si al menos hubiera sabido que eras tú, te hubiera denunciado, hubiera permitido que mi papá te hubiera... ¡Déjame! Yo quiero reparar el daño. Escúchame. Si me das una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Tú no tienes ninguna oportunidad conmigo. No, sí, por favor, Gabriela, por favor. Yo sé que te he hecho mucho daño, que debes odiarme por todo lo que te hice, pero por lo que más quieras, perdóname. Necesito que me perdones, Gabriela. Gabriela Suárez ejerce mucho poder sobre mis dos hijos. Eso la convierte en una mujer muy peligrosa. ¿Le temes a la minera? No, no le tengo miedo. Lo que pasa es que me quiero deshacer de ella. De ella y de su padre. Los dos me estorban. Bueno, pues este no es el momento. Todo el pueblo tiene conocimiento de tus enfrentamientos con ellos. No los puedes tocar. Buscaré la mejor manera de hacerlo. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Bueno, si quieres hacerlo bien, ¿por qué no liberas al Tigre Suárez? La calle es mucho más peligrosa que cualquier cárcel. A ver, compadre, ¿qué me quiere decir? ¿Que a lo mejor afuera el tigre puede sufrir un accidentito? Pues, digámoslo así. Y así quedarías como una patrona magnánima, generosa, que le da la libertad al héroe del pueblo. ¡Suéltame! ¡No te me acerques! Gabriela. Quiero cambiar, quiero ser una mejor persona por ti, por nuestro hijo. No es tuyo, ¿eh? Haberlo engendrado no te da el valor de padre. Porque él moralmente no es tu hijo. No, pero quiero reconocerlo como mi hijo, ¿sí? Quiero que no se avergüence de mí. Quiero... ¿Sabes? Hace rato yo traté de hablar con él, pero él salió corriendo y me aventó piedras y me gritaba cosas, pero es que creo que le doy asco, le doy miedo. Ay, Gabriela, mis lágrimas son sinceras. No hables de lágrimas, porque yo me quedé sin ellas de tanto llorar por lo que me hiciste. Y nunca voy a permitir que te acerques a mi hijo. ¿Me oíste? Gabriela. Así que lárgate de aquí. No, Gabriela. Necesito que me perdones. Solo perdóname por lo que más quieras. Perdónate a ti mismo si es que puedes. Porque yo no puedo hacerlo, ¿me oíste? No, sí puedes. Tú y tu familia ya me han hecho demasiado daño. Demasiado. No, Gabriela. Escuché todo, imbécil. ¡Tú sí la violaste! ¿Qué piensas hacer, imbécil? ¿Me vas a golpear? ¿Me vas a matar? Pues hazlo. Hazlo, pero no te conviertas en la basura que es tu hermano. ¿Eh? No lo hagas. ¿Qué vas a hacer?
¿Te vas a quedar con la mujer que fue mía y que me dio un hijo? Suéltame. Es que nunca fue tuya, Fernando. ¿No lo entiendes? Fue una violación. Sí, ya sé que fue una violación. Y que soy una rata y que soy una escoria. Y que no me merezco nada de esta vida. Pero la amo, la amo. La amo. Alejandro, por favor. Por favor, no me la quites. No me la quites. Fernando, vamos a la casa. Vamos. No puedo. ¡Vamos! Súbete. Vamos, yo manejo. ¡Entra! Antes de actuar contra los Suárez, hay que esperar a que las aguas vuelvan a su nivel. ¿Qué te parece, comadre? Lo voy a pensar. Te aviso. Ujú. ¿Y ahora tú? ¿Qué me criticas? Este niño no es tuyo, Antonia. No se lo puedes quitar a su madre. Y menos a una que ha luchado tanto por él. Y que lo tuvo a pesar de su tragedia. Ese niño es un Beltrán. Y le duela a quien le duela. Voy a hacer de él el hombre más importante de este país. Es como tener una nueva oportunidad. ¿Oportunidad? ¿De qué? De no cometer los mismos errores que cometí con mis hijos. Él sí va a ser mi mejor obra. Ese niño va a odiar a su padre y a todos ustedes. Y si piensas que te va a adorar, estás más loca de lo que pensé. Bueno, ya basta, Poncia. Tú eres una pobre arrimada que vive a la sombra de mis triunfos. Porque yo sí soy una mujer de éxito. A mí la gente me respeta. Y te aseguro que ese niño, con el tiempo, me va a querer más a mí que a su propia madre. Sí me entendiste, ¿no? Entendí lo que ya te dije. Cada vez estás perdiendo más la razón, Antonia. Estúpida. No me vas a hacer sentir mal. Como que me tensé. Tengo que desestresar. Ay, quiere. Ni modo. No contestes, por favor. Tengo que contestar. Bueno. ¿Qué? ¿Ahorita mismo? No, sí, claro que puedo. Perfecto. ¿Quién era? Vístete, te tienes que ir. ¿Qué? Sí, ¿qué no entiendes? Tengo un problema en la mina y tengo que salir. Bueno, no te preocupes, vete sin problema. Yo aquí te espero, no hay problema. ¿Qué no entiendes? O sea, están mis cosas, no voy a dejar un extraño aquí. Ándale. Alberto, ¿cómo que un extraño? Soy tu novia. Bueno, ¿estás sorda o qué? Agarra tus trapos y lárgate. Es más, cuando salga al baño no te quiero ver aquí. ¿Ya te sientes mejor? Tenemos que hablar. ¿Cómo de qué o qué? Lo tienes que confesar, Fernando. ¿Confesar qué? Que la violé. Bueno, tú estás loco. ¿Qué te pasa, Alejandro? ¿Cómo crees que yo voy a aceptar en medio de tanta gente que cometió un delito? Oye,
¿Crees que soy imbécil o me quieres ver preso? Gabriela merece que se sepa la verdad. Olvídalo. Eres un cobarde. Pues prefiero ser un cobarde que estar preso. Debería partirte la cara. Pero no tiene caso. Eres un pobre diablo. Claro. Claro, ahora lo entiendo todo, Alejandro. ¿Eh? Tú lo que quieres es que yo quede como un enfermo y tú como un héroe. ¡Pero no me vas a ganar! ¡No! Eres inocente. Siempre me dijiste la verdad. Te perdí, mi amor, te perdí por imbécil. Ay, David, ven, mi amor, ven. Ven, acuéstate conmigo. Como cuando eras chiquita, ¿te acuerdas? Que le tenías miedo a las tormentas. Esto que estamos viviendo es como una tormenta, pero tú vas a ver. Siempre, en algún momento deja de tronar, deja de llover. No le tengas miedo a la vida, mi cielo, porque tú eres un Suárez. Eres un Suárez en cuerpo y en alma. Los Suárez somos decentes, trabajadores, y no nos achicopalamos por nada. ¿Sabes qué, mami? Te quiero mucho. Yo te adoro, mi cielo. Tú eres mi milagro, ¿sabes? Lo sabes, ¿verdad? Qué buena bienvenida. Eso mismo le dije, comisario. Que lo deje en libertad. ¿A quién van a dejar en libertad? No seas curioso. Tú ocúpate de complacerme. Lo demás es lo de menos. Antonia, qué sorpresa. ¿Qué haces aquí? Vine a hacerme un tratamiento de belleza. ¿A esta hora? Ajá. Privilegios que tenemos las patronas. La odio. La odio. La odio. ¡Tigre! ¡Tigre! ¡Órale, si no es hotel! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la patrona retiró los cargos en tu contra. Te puedes ir. ¿La patrona? Sí, eres libre. ¡Lárgate! Ay, ¿cuándo irán a soltar a mi tigre? Me hace tanta falta. Pues hoy voy a llevarle comida ahí. Y luego quiero visitar a Gastón a ver qué más se le ocurre para que liberen a mi papá. Las cosas tienen que mejorar para nosotros, Francisca. Dios te oiga. Después de la sorpresa tan bonita de anoche, hoy desperté llena de fe. ¿Y qué sorpresa? David durmió conmigo. Él solito me buscó en mi recámara. Como cuando era más pequeñito y dormíamos abrazados, cuidándonos el uno al otro. Ay, Francisca, lo mejor es que me dijo que me quiere. David me perdonó. Es la mejor noticia que he oído en muchísimo tiempo, mi amor. Sí. Ojalá que no sea otra nube negra que nos venga a arruinar el momento. ¿Tú qué haces en mi casa?
Lárgate, antes de que me salga los Suárez. Gabriela, sé que te sobran motivos para odiarme, con toda razón. Pero vine a hacerte una propuesta. Créeme que te conviene escucharme. Quiero ser tu aliada contra los Beltrán. Todo lo que ayer sufrí hoy me ha dado la fuerza para vencer cualquier tormenta, cualquier diferencia. Fueron infiernos mis días en un lugar sin salida. Apresaron mi cuerpo, pero nunca mi vida. Escuchen bien y mírenme. Pensaron que jamás podría volver. Todas esas mentiras que de mí labraron hoy se van a arrepentir. La patrona soy yo. La patrona soy yo. La patrona.